Get your teeth smoked. Don't provoke or 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 get your teeth smoked. ¿Cómo estamos, amigos de Arroba 21? Pues estamos felices porque estamos dando comienzo a la cuarta temporada de Arroba 21. ¿Y qué les puedo decir? Toda la producción ahora sí se dejó caer. El Aarón nos visitó, precisamente hoy vino con nosotros aquí a acompañarnos al Tianguis Cultural del Chopo. Y ustedes se preguntarán por qué estamos aquí. Porque aquí arranca el primer programa que tiene que ver con este movimiento cultural, que es el movimiento punk en México. Y bueno, qué mejor que en estas calles del Tianguis Cultural del Chopo, donde hace 35 años aproximadamente llegaron los punks a instalarse, creando una corriente que hasta hoy en día sigue vigente. Y bueno, no perdemos la esencia del programa, vamos a seguir cotorreando, yendo a los lugares, a eventos. Y bueno, aquí en este lugar estoy recordando viejos tiempos porque aquí me tocó llegar en mi adolescencia a comprar las playeras, las botas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pero ya no les platico más, damos comienzo a este programa que tiene que ver con el movimiento punk en México. ¡Vámonos! Un mundo de revoluciones ocurría en los años 70. Los cambios ya se veían por todos lados. Después de la convulsión de la Guerra Fría, la cultura, la política y hasta las maneras de consumo se modificaron y muchos jóvenes dejaron de creer en las instituciones. Una ideología más independiente, pero también apática ante el resto del mundo. El punk estaba surgiendo. Fue en 1969 que la banda de Stooges hacía su aparición con un sonido más estridente y notas rápidas. 5 años más tarde, los pelos en grandes picos, los pantalones pegados y las botas de obrero levantaban la voz de lo que era una nueva corriente ideológica y musical. En Londres y Nueva York, el punk se arraigaba con un discurso mucho más radical. Se trataba de dejar atrás cualquier figura de autoridad, cualquier copia o producto, ideológico o material. Era ser uno mismo, era la autogestión, la independencia, la rebelión y el anarquismo. Fue a través de la música y otros medios independientes que lograron propagar esta manera de vivir. Y bandas como The Clash, Los Ramones o Sex Pistols marcaron un momento álgido dentro de la historia musical. Más tarde, el punk derivó en otros géneros. La ideología no solo siguió, sino se propagó. Nos llegó hasta aquí y tampoco le pudimos escapar. Y bueno, amigos, ¿cómo estamos el día de hoy? Nos encontramos aquí en el Tianguis Cultural del Chopo. Y bueno, me complace en presentarles un pionero del movimiento punk en México y exintegrante de una banda muy conocida que fue Masacre 69. Mi querido Agnes, ¿cómo estás? Bien, amigo, bien, aquí pues turisteando, reconociendo el espacio, uno de los primeros lugares que formaron una ideología, un concepto. ¿Lo ven? Es el Chopo. Claro. Mi querido Agnes, un lugar que realmente te trae viejos recuerdos, porque aquí realmente era un punto de reunión precisamente de toda la banda que compartió contigo una generación. Sí, bueno, y no solamente gente joven, hay gente ya mayor. Nos tocó convivir con los rockers, los hippies, los punks, los darks. Aquí se suscitaron muchas generaciones, géneros y estilos musicales ideológicos. Ahora ya tenemos pues todo lo que ven, la onda skate ya está lista también. Yo creo que toda la banda aquí ese es un espacio que han abierto y no necesariamente solo la historia del punk. Aquí se ha suscitado tantas cosas, son de los lugares que siguen manteniendo un proyecto de trabajo justo, claro. Y en algunos momentos la ideología de ciertas corrientes o géneros musicales, ¿no? Ideológicos, justamente como el punk, el hardcore, el rollo esquí, ¿no? Claro. Oye, mi querido Agnes, pero realmente ¿cómo es que llega el movimiento punk en México? ¿Cómo es que se desarrolla? Y realmente, ¿qué significa ser un punk? Para mí la ideología punk no tiene que ver con un país, tiene que ver con una ideología que se manifiesta en suburbios bajos, claro. En barrios pobres. O sea, aquí era como nuestro lugar de escape cuando éramos rechazados, claro. En nuestros barrios, porque no habían bandas punks en nuestros barrios, habían bandas rockeras que rechazaban los inicios de las bandas punks. El punk no comenzó con una ideología en México, sino comenzó como explorando la música, viendo cómo se viste la gente, por qué, y después eso, como digo, se fue completando y nos vino a dar una gran historia. Ahora, realmente el punk siempre fue
mal visto por la sociedad, Claro, ¿no? y seguirá siendo. De hecho, el punk no ha terminado de tener una mala imagen, porque también el punk y la mayoría de la banda punk ha tenido mala actitud. O sea, se considera que no solamente la sociedad ha tenido como esa negatividad, también la banda punk ha sido negativa al solo pensar que la parte triste es que solo somos gente violenta, somos gente que no trabaja, en algún momento sí creo que comenzamos todos así en la juventud. O sea, no teníamos trabajo, claro, por nuestra forma de vestir éramos rechazados, por nuestra forma de pensar peor, no solamente en la calle, en la casa. Había primero una búsqueda, la búsqueda de la ideología fue forjándose después. Al inicio no era como que tengo que tener una ideología, no. Se fue forjando con los años y poco a poco nos fuimos integrando con toda esa gente y esa ideología se fue amasando, claro, justo con la ideología que nos llegaba de otros países, porque nos llegaba información por medio de cassettes, por medio de fanzines del mundo. Teníamos conexión con mucha gente que obviamente nos llegaban al día. Después de 2 meses, claro, vamos al día, porque era nuestra correspondencia. Y todo eso nos hizo entrar en una búsqueda personal. ¿Qué quiero ser? ¿Con quién quiero estar? ¿Y contra qué estoy luchando? Finalmente, ¿no? Okay. Mi querido Agnes, ¿qué te parece si vamos dando un recorrido sobre el Chopo y platicamos más contigo? Órale, va que va, y a ver qué nos encontramos. Porque hay espacios que sí crean nostalgia y buenos recuerdos, ¿no? Y también malos recuerdos, porque han habido cosas aquí fuertes. Ha sucedido de todo. Vámonos. Rules are made to be broken, right? When there are no more rules or categorizations, when there are no more niggers or whites, or when there's just people, when there's no more punks, when there's no more dirt, that is when things are going to be okay. And like, we'll probably be dead in like 2 years, me and him. Mi Agnes, pues dando un recorrido aquí en el Tianguis Cultural del Chopo, ¿qué pasa por tu cabeza en este momento? Realmente regresar, pues donde realmente, pues tú estuviste aquí muchos años. Sí, con mucha gente además, ¿no? Los puestos, si se dan cuenta ahorita, para mí también es una novedad justo, ¿no? Venir a visitar a los amigos, la gente que hace y fabrica cosas personalmente ellos, son como gente muy creativa. En cada uno de los lugares donde ha estado establecido el Chopo ha tenido problemas, pero más sin embargo, si esta gente que es guerrera se ha mantenido aquí, ¿no? Justo no solamente por eso hablo que no es un espacio punk, es un espacio de diferentes tipos de corrientes ideológicas, musicales, y bueno, aquí los vemos, ¿no? ¿Qué significa ser un punk? Bueno, yo creo que no tiene un significado. La gente le ha dado un significado principalmente por la actitud que tomó de rebelde, de activista, de revolucionario, de muchas cosas. Cada cual le pone como su propia esencia, claro, su razón, su ideología, porque hay diferentes corrientes musicales ideológicas dentro de la misma gama punk. Y entonces desde ese punto, viendo las cosas del tema punk, quiénes son los verdaderos punks, cómo son los verdaderos punks, es aquella gente que no necesariamente viste como punk, exacto, o piensa como punk, sino tiene una actitud revolucionaria, activista. Ese a mí me parece el verdadero punk. Se puede completar con la ropa, con la música y con la ideología. Claro. O sea, qué mejor que seas alguien que está buscando un objetivo sólido y no necesariamente marginarnos, que el punk tiene que hacer específicamente cierto tipo de línea de cosas, ¿no? Exactamente. O sea, puede ser muy, muy amplio. Puede abrirse a miles de expectativas. Necesariamente es un ser humano como cualquiera. Claro. Pues, ¿qué te parece si pasamos a la parte de atrás? Porque esto es muy interesante de que ahí realmente era un lugar, un espacio donde las bandas se presentaban, donde tú también tocaste ahí muchas veces. Algunas veces, claro, estuvimos compartiendo los espacios aquí con nuestro amigo El Mota y la banda punk. En realidad es el espacio punk. Ese espacio lo dieron los que eran los organizadores de este lugar, los que son ahora los organizadores, y aquí era pues un lugar como alternativo. Ahora ya todo el Chopo es alternativo, ¿no? Claro, venga. Pues estoy con una banda que ya lleva 6 años en el camino. No puedo decir que en el asfalto, porque finalmente es una banda que ha rodado por todos lados, ¿no? Son Bloody Vendors. Pues bienvenidas, mujeres. Muchas gracias. Pues sí, nosotros somos Bloody Vendors, es una banda que pues es horror punk. Y bueno, la verdad es que llevamos el punk más que como género de música, sino como un estilo de vida. O sea, la autogestión es parte de nuestras vidas.
con eso nos hemos desarrollado y esa es la parte que tocamos del punk, también esa parte como desenfadada, ¿no? De ser nosotras mismas y que no nos importa lo que opinen de nosotras, ¿no? Y más como mujeres, ¿no? O sea, a veces hay como muchos tabús, a veces te llegan a juzgar que si hay, que si trae tatuajes, que si esto, que el otro, pero la verdad es que nosotras somos así, nosotras mismas, y tomamos otros elementos. ¿Y qué es lo que han aprendido durante esta marcha? Bueno, pues todas tenemos diferentes influencias desde que surgió la banda. A mí me gustaba mucho el ska, a otras el noise, a Tati más el punk. Se nos ha catalogado como punk, pero realmente tenemos diferentes tintes en nuestra música, un poquito de hardcore, un poquito de ska. Intentamos conjugar todo eso en la banda y pues bueno, eso es el resultado de Bloody Vendors. Claro, y además que hay que acoplarse, ¿no? Tú también ya llevas un rato en la música. Pues unos 2 años bajo el agua. No, yo creo que unos 20 años más o menos. Yo tengo 41 años, me acuerdo que tenía como 19, entonces sí, yo bastante trayectoria. Muchos están de ubicar con Doberman, ¿no? También una banda que él anduvo puliendo un buen rato. Sí, Doberman fue una banda como que abrió el camino como no nada más a las mujeres, sino también a la música en Spanglish, en inglés y todo eso. Nos criticaban mucho, pero pues ahora ya es normal también. Claro, hay un dicho muy machista y además viejo, ¿no? Que dice mujeres juntas ni difuntas, pero en realidad es que las bandas de chavas pues han dado la cara, ¿no? Han dado la batalla, ¿no? Luego tienen los pantalones mejor puestos que otros, ¿no? Pues se da como una hermandad bien chida, ¿no? Platicas un poco sobre tu periodo. No es cierto. No, pues la verdad es que, por ejemplo, en Bloody, cuando salimos de viaje y así a tocar y eso, hay como una hermandad chida. Aparte, pues sí, vamos a ser realistas. En el rock, o en el punk, o en el hardcore, o en estos géneros un poquito marginados, y rebeldes, no hay como tantas chicas, ¿no? Entonces sí somos como dentro de estos géneros como las bichas raras, ¿no? O sea, sí es como, órale, ¿no? La verdad es que sí, no es como el prototipo social que se ha establecido, pero finalmente creo que disfrutamos de eso y la hermandad justamente surge porque somos loquitas que nos gusta lo mismo, ¿no? Y que nos gusta ser libres y tenemos esa parte que nos une. Bueno, y cuando las queramos contactar, ¿dónde están sus redes? En Tinder. Empezamos con YouPorn, MySpace, Hi5, todas las antiguas hasta lo más moderno, Facebook, Twitter. Ahí nos pueden contactar, en Google buscan Bloody Vendors Punk y ahí sale todo respecto a la banda. Bloody, sí, con doble O, B grande, todas, Bloody Vendors.